Muy dulcemente, Peony aceptaba. Incluso pensó que arruinó el momento, pues le contestó demasiado rápido. Pero no para Rich, para nada de esto. Pero ahora, pues solo faltaba planear la boda. A lo que Peony estaba completamente fascinada. Le agradaba la idea de ella planear su boda, pero Rich, muy sonrojado, le hacía saber que sí iba a tardar un poco, pues Esther no estaba en un estado como para hacer una boda. Pero eso no hacía sentir mal a Peony, así tendría más tiempo de planear una hermosa boda. Pues sí, en Esther llegarán aproximadamente unas heladas muy frías, unas en las que nadie puede salir. Pero no hay nada de qué preocuparse. Así se lo hacía saber Peony. No importaba cuándo fuera su boda, ni cuánto tardara. Ahora les queda todo el resto de sus vidas para estar juntos. Momento que se puso muy romántico. Obvio, Rich tenía muchas ganas de besarla. Incluso sentía su corazón latir mucho más cuando Peony se fue acercando a él. Pero no fue lo que él pensó, pues Peony empezó a golpearlo. Parecía que tenía un arranque de felicidad, un arranque de emoción, pues así se llevó a Rich. Ambos en el arranque de felicidad de Peony salieron al frío, a jugar un poco con la nieve. Más bien Peony, que disfrutaba el momento de aventarle bolas de nieve a Rich, incluso fingiendo bailar en medio de la noche helada. Pero Rich solo podía mantenerse en blanco. La princesa estaba teniendo un arranque de emoción muy extraño, para finalmente escalar hacia él y darse un hermoso beso en la fría nieve de Esther, para así dulcemente confirmar que se iban a casar. Pero tan pronto dijeron esto, se metieron corriendo, pues prácticamente estaban congelados, para así intentar dormir. Pues Rich era el único que no podía dormir. Se sentía tan nervioso y muy peligroso estar durmiendo así con la princesa. Era muy difícil para él aguantar esos pensamientos. Pero lo que sí le alegraba es tener a la hermosa princesa a su lado. Pero no solo eso, tenía un plan. Y al día siguiente, Peony fue despertada por Mary, quien le informaba que ahora se encontraba sola en la biblioteca. Los niños habían sido llevados a sus habitaciones y Rich había salido a unos asuntos muy importantes al amanecer. No le había mencionado nada ni la despertó, pues Rich dejó las indicaciones de dejar descansar a la princesa. Pero este fue el momento de Mary y Peony celebrar que habían cumplido con éxito su misión, pues ella ya se quedará para siempre en Esther. Pero Peony no se le olvidaba algo muy importante. ¿Qué es lo que pasaba Mary con Andy? Pero ella solo se quedaba en blanco, pues aunque fingiera que no pasaba nada, fue muy obvio que ella estaba ignorando a Andy toda la cena. Así que Peony estaba segura que algo había pasado. Pero así Peony suspiraba muy fastidiada. Sí tenía algo que contarle, no le iba a esconder su secreto, pues en sí se había seguido su consejo. En el momento en el que Andy fue herido, se había asustado mucho, estaba sufriendo, no le gustaba verlo de esa forma, así que le pedía a gritos y de manera desesperada que no se muriera, para finalmente confesarle sus sentimientos, decirle que lo amaba, no podía irse así. Pero así tan pronto acabó todo ese problema, Andy se recuperaba, solo ella le informaba todo lo que le había dicho el doctor. Fue un milagro que Andy también se salvara. Pero asimismo, cuando pensó que le diría algo, no fue así, lo cual ella sintió alivio. Pero Andy solo podía burlarse de ella. Como una mujer pequeña como ella, cargar a un hombre adulto así de alto como él, le parecía simplemente sorprendente. Pero esto solo dejaba en sorpresa a Peony. Tristemente Andy no recordaba nada. Todo el esfuerzo que hizo Mary en tratar de decirle y nada funcionó. Pues para Mary era muy difícil confesarle sus sentimientos. Durante toda su niñez y adolescencia vivió junto a Andy. Incluso ella vio como Andy tenía novias, una muy hermosa, y ella solo se consideraba una papa. Al principio no le importaba, pues solo eran amigos, como toda su infancia. Pero después de observar a Andy muy amigablemente con ella,
sintió que dentro de ella algo cambió. Cuando veía a aquellos dos acaramelados, sintió que algo había cambiado por completo. Más cuando repentinamente Andy empezó a crecer más que ella y empezó a adoptar esa clara personalidad, pero conforme cambiaban y crecían, algo en su relación de ellos dos lo hacían. Así que cuando Andy fue triste a contarle que ya no tenía novia, trató de consolarlo, pero ahí fue cuando se dio cuenta que estaba enamorada de él. Y más, cuando Andy se acercó lentamente a ella y le pidió que ella nunca lo abandonara. A pesar de lo que pasara, por favor prometiera nunca abandonarlo. Ahí fue el momento en donde toda su relación cambió por completo. Pues así le explicaba que no ha avanzado porque no quiere perder esa gran amistad con él. Pero no solo era eso, Andy le había confesado que sí había escuchado su declaración de amor, pero ahora que era momento de darle una respuesta, él empezaba su discurso con que eso ha estado en su mente. Fue un avance. Conociendo a Andy, lo primero que haría fuera rechazarla, pero no lo hizo. Lo que sacó fue un papel, un juramento de amistad, donde firmaría que a pesar de cómo cambie su relación o que llegasen a terminar, nunca iba a cambiar su relación de amistad. Aún así terminaran su relación de amor, la amistad nunca se acabaría, para finalmente decirle que confirmaran este contrato con un beso. Obvio, esta respuesta no le gustó para nada, y desde ese entonces no se hablan, lo que le parecía muy incrédulo a Mari. Él simplemente le pidió ese beso así. ¿Acaso no pensaba en ella? Era su primer beso para que el descarado se lo pidiera de esa forma. Pero Peony trataba de consolarla. Conocían a Andy. Andy era muy sincero y directo, así que estaba completamente segura que eso era su respuesta, y era muy en serio. Pero eso no lo quitaba que él actuó como un tonto, pero así le aconsejaba de seguir intentando confesarle sus sentimientos, pero eso le daba pena completamente. No quería ser una ridícula ni humillarse, pero Peony tristemente sacó su caso. Ella había sido una princesa muy terca, y muchas veces había hecho el ridículo por completo. Pero eso era parte del amor. El amor a veces te hacía hacer cosas sin pensar, pero en esas palabras, Mari le aceptaba algo. Así que está bien, haría caso del consejo tan sabio de la princesa. Claro, Peony apoyaba su idea, le decía que tuviera valor, era muy hermosa. La gran personalidad que ella conocía, era claro que Andy caía ante ella, pero así, el tan famoso Andy estaba en la cocina, platicando con otro caballero, que se reía de ellos dos, pues últimamente estaban los rumores en el castillo. Todos sabían que Andy y Mari se la pasaban juntos peleando por completo, pero ahora estaban completamente separados. Entonces, ¿qué era lo que había pasado ahí? De todas formas, era lo mejor que le pudo pasar. Mari era una mujer muy tosca, ruda, fea, no tenía ni una calidad hermosa. Así que podría decirse que estaba a salvo. ¿Por qué un hombre como él, que podría tener a cualquier mujer, andaría con una persona como Mari? Obvio, palabras que Andy no se lo tomó bien. Incluso recordó a su novia, aquella que había terminado, pues la verdadera razón es que ella empezó a ponerse muy celosa de Mari. Así que él decidió terminar esta relación. También recordó el momento de su recuperación. Mari actuaba como si nada pasó, y eso era lo que no quería. Quería después de su confesión hablar mejor, pero Mari pareció no importarle. Pero al estar insistiendo de que Mari no era una buena opción para mujer, esas palabras definitivamente no le gustaron. Mientras Andy defendía el honor de Mari, Mari trataba junto con Peony probarse diferentes looks, pues Peony tenía cierta confianza en que si se presentaba de una forma bonita, extravagante e inusual, caería por completo en la atención de Andy. Pero sabía que esto no era así. Tenía tantos años conociendo a Andy, así que le dijo a Peony que quería un cambio de look más radical. Porque si Andy, preparado para responderle a este grosero, se vio interrumpido cuando muchos murmures estaban tras la puerta. Era Mari, que llegaba con su cambio de look, siendo perseguidos por todos, pues querían ver la solución de este problema. Pero así Andy, al notar la presencia de Mari, simplemente se levantó, caminó hacia ella, tomó sus cosas, dispuesto a irse.
pero no podía dejar ese insulto así. Así que tomó la mano de Mari para hacerle una señal grosera a él, dejando a todos completamente en shock, para así después irse a un lugar más privado para por fin hablar. Obvio, en este castillo parece que todos son unos chismosos. Todos ponían atención a esa escena, así que finalmente estos dos estaban solos. Ninguno o con la suficientemente confianza para hablar, pero así después de tanta incomodidad, Andy estalló en risas, pues acababa de darse cuenta de que no sabía cuánto le gustaba. Su corazón parecía latir con tanta fuerza. Nunca se había sentido así de nervioso. Obvio, estos dos se quedaron en silencio por la vergüenza que sentían. Ellos ya sabían cómo era su relación. Ambos sabían que se gustaban. Solo quedaba dar el próximo paso. Obvio, todos en el castillo estaban aquí viendo esta escena. Más la princesa quería ver cómo seguía esto. Pero así estos dos, después de confesar sus sentimientos, quedaron en silencio. Andy la veía fijamente, y Mari también. Era tan extraño dar el siguiente paso. Pero así Andy se acercó más a ella para tomar su cara. Mari pensó que sería el siguiente paso, así que cerró sus ojos, nerviosa. Y justamente cuando ella estaba haciendo sus labios en piquito, Andy simplemente le dijo que tenía algo en su cabello. Situación que a ella la hizo perder la cabeza y Andy empezó a estallar en carcajadas. Así Mari se fue completamente furiosa y Andy siguiéndola, diciendo que ya estaba completamente listo para ese beso. Y así había acabado esa sección de Andy y Mari. La princesa trataba de preguntar por ingredientes para hacer un nuevo pastel, pero así le informaban que debido a las nuevas heladas estaban organizando muy bien los alimentos, así que ahora no podían disponerle de todo lo que ocupaba. Pero para Peony no había problema. Sabía que si de todas formas se lo daban por ser la princesa, Rich terminaría enojada con ella. Pero así se le ocurrió una excelente idea. Lo único que disponían para darle era solo simple harina y huevos, pero para ella era suficiente. Así que con lo poco se dispuso a hacer algo muy bueno, pues lo que había hecho era panes calientes. Pero no solo eso, Peony fue por todo el castillo dándole a todos los trabajadores. No solo eso, también iba entregándoles té y café. Obvio, ellos estaban agradecidos. Tenían una princesa y la futura duquesa que se preocupaba por ellos. Pero así Peony, al entregarle a los caballeros, no pudo evitar preguntar a qué hora volvería Rich. Pero así ellos trataban de darle largas para esa pregunta, pues ellos decían que tampoco tenían información de eso. Pero así Devon le anunciaba que el duque llegará hasta mañana, cosa que le asustó. Pensó que no tardaría mucho, ahora regresará hasta otro día después. Pero así un caballero, para tratar de calmar la preocupación de Peony, lo que le dijo es que Rich estaba intentando entrenarla a los novatos. Pero lo que no esperaban es que el único novato de Esther llegara corriendo al escuchar que estaban hablando de él. Cosa que Peony no pudo evitar sospechar, porque así llegaba la noche, pensando qué es lo que estaba pasando con Rich. Pero aún así, disfrutaba momentos de noche con Mari. Le agradaba tener a Mari. No simplemente tenían un trato de amo y empleado, sino de amistad verdadera, pues hablaban felices de la próxima boda que se celebrará en Esther. Pero no, Mari le decía que hay muchas cosas que hacer después de esta helada, pues es que esta helada es famosa por dos cosas. La nieve es mucho más intensa que todo el año. Esta nieve, en cuestión de 5 minutos, podría enterrar a una persona entera por completo. Lo que sucede es que todos en el castillo se refugian en sus habitaciones. Obvio, claramente para salir a hacer lo necesario. Se suministra comida y alimento para cada persona hasta que pase la helada. Pero lo segundo que pasa en estas famosas heladas es que se forman muchas parejas. Pues todos que tienen un pretendiente o alguien que les gusta, salen de sus habitaciones para pasar la helada junto a las personas que les gusta. Mari sabía de esto muy bien, pero lo que le escandalizó fue que Peony le preguntaba que entonces ya se había organizado con Andy, cosa que la hizo sonrojar por completo.
ella no había mencionado nada de eso. ¿Cómo a la princesa se le ocurría preguntar algo así? Pero así Peony, para cambiar este tema tan incómodo para Mari, le preguntaba qué otra tradición hay en Esther que deba de saber. Así le empezaba a contar una historia famosa en Esther. En lo más alto de la montaña hay un árbol legendario. En ese árbol, que es tan blanco como la nieve, le florecen unas flores muy hermosas que tienen una fragancia extravagante y muy deliciosa. Significa el amor eterno. ¿Por qué significa esto? Porque a pesar de la helada extensa, incluso hasta el helado mortal que está a punto de llegar, florece ante todo. Por eso significa el amor eterno. Así que la tradición es que los pretendientes subían a esa montaña para tratar de traer un pedazo del árbol, que era lo más hermoso que te podían dar, pues significaba que tenían una bendición, capaces de soportar todos los problemas que se avecinen. Pero no solo eso, hay una terrible advertencia para aquellos que se atrevan a buscar esa flor. Aquel que se atreva a buscar ese árbol está advertido que para luchar por ese amor hay muchos obstáculos. Y el último de ellos es enfrentarse a un gran lobo que resguarda el árbol. Pero así el día siguiente, después de que escuchara esa historia, Peony estaba completamente furiosa. Después de escuchar esa historia, se dio cuenta de lo que le estaban ocultando, pues al estar casi dormida, empezó a recordar esa leyenda. Justamente se le hizo curioso que Rich no estuviera justo después de proponerle matrimonio. Pero así estos caballeros admitían la verdad. Rich quería que fuera un secreto, una sorpresa muy especial. Pero ahora le echaban la culpa a Mari, pues por su culpa Peony había adivinado todo. La princesa no era tonta. Pero uno de esos caballeros trataba de defenderla. Le decía que obvio se le tenía que decir a la princesa. Ella no conocía las tradiciones ni los significados. Para ella podría ser cualquier tipo de árbol, pero al saber el significado podría apreciarlo más. Pero pues ellos lo sabían. Rich se fue muy emocionado más que nunca. Nunca lo habían visto así cuando él salió decidido a traer eso. Pero así Peony no podía evitar sentirse triste, al sentir que Rich estaba en constante peligro, más al recordar todo lo que habían sufrido. Incluso tenía ganas de llorar. Ya no quería tener más sustos de pérdida. Pero aún así, uno de sus caballeros se levantó decidido a hablar por Rich. Como sus fieles caballeros, estaban muy orgullosos de su duque. Él mismo decidió ir contra todo por eso. Él era un hombre muy fuerte, ya lo había visto, un hombre muy temido, con una fuerza de un ejército completo. Pero para ellos era completamente un honor que Rich siguiera las tradiciones de Esther. El duque no había nacido ahí, no tenía arraigadas las mismas tradiciones que él. Por supuesto, tenía que recordar que Rich era el príncipe de Farspring, y apreciaban tanto que Rich siguiera las tradiciones de Esther. Más al ver que esas flores estaban destinadas para su boda de ellos dos. Recordara que su futuro esposo es el hombre más fuerte que el imperio podía tener. Así que no hay que tener miedo. Sabemos que la princesa se preocupa demasiado por él, pero esto es una tarea de hombre. Pero así Peony le daba la razón. No tenía por qué preocuparse. Si era cierto, olvidaba lo fuerte que era Rich. Si él estaba haciendo eso, solo tenía que esperar y agradecer con tanto el detalle que le había hecho. Así llegaba la hora en la que se supone que Rich llegaría. Todos los caballeros trataban de buscarlo, pues ciertamente Rich sí se estaba tardando. Todos, hasta incluso Peony estaba aquí esperando a Rich. Incluso daban la intención de ir a buscarlo, pues ciertamente el duque ya se estaba tardando. Incluso habían explorado un poco más y no había rastros de él. Así que Devon daba la orden de que si en 5 minutos el duque no aparece, todos subirán a buscarlo. Peony claramente estaba preocupado, pero a lo lejos veía cierto destello caminar hacia ellos. Así que ella en un impulso salió corriendo hacia ese destello. Estaba completamente segura, pues el pobre Rich cada vez iba más cansado. El viaje había sido completamente agotador, pero al ver cómo la princesa corría desesperada para él, viendo su cara
tan llena de emoción. Solo se quedó pensando en qué hacía la princesa ahí. Pero lo que más le sorprendió fue que al momento de querer abrazarla, Peony escapó de él para empezar a checarlo si no le había pasado algo grave o si estaba herido de gravedad, para finalmente decirle que estaba bien. Pero así tan pronto Peony empezaba con su reclamo, pues ella realmente estaba preocupada por él. Pero así la dulce princesa lloraba y lloraba, mientras Rich trataba de buscar algo para finalmente sacar esa tan preciada flor del amor eterno, dársela en un momento tan especial y darse cuenta que esa leyenda era verdadera. Realmente tenía una fragancia tan maravillosa, pero así Rich le mencionaba que le parecía un poco decepcionante que después de todo el esfuerzo que hizo, la viera de esa forma. Pero así Peony, llorando y todo, le hizo saber que era la mujer más feliz del mundo. Así que esto hizo que Rich tuviera valor para arrodillarse frente a ella y decir que él, como el gran duque de Eastern que es, en nombre del árbol sagrado, pedía su mano en matrimonio. Así que Peony de Garden podría hacerle el favor de casarse conmigo, para finalizar su discurso diciéndole que la amaba tanto. Mientras todos los caballeros venían en busca, porque muy extrañamente Peony corrió mucho más rápido que ellos para encontrarse con una escena tan extraña para todos, pues aquellos futuros esposos se estaban dando el beso más especial. Así Peony, encantada, le decía que claro que aceptaba y lo amaba más que nada en el mundo. Pero no todo podía ser felicidad. Al día siguiente inusualmente había llegado la helada, así que todos estaban como locos en el castillo. Incluso Mary traía las últimas cosas para Peony y finalmente despedirse de ella, pues antes de esto Richie había llegado tan herido, incluso sorprendiendo a todos. Su cuerpo estaba casi congelado. ¿Cómo pudo haber bajado con esa clase de heridas? Pero así, solo el duque tenía que descansar. De todas formas, la helada ya había llegado. Él necesitaba mucho descanso, mientras Peony se quedaría sola en su habitación, no sin antes darle un sinfín de reglas, para finalmente Mary darle la idea de que si se siente muy sola, podría ir a visitar al duque. Y así, finalmente se quedó sola. Triste, ella odiaba la soledad, así que al observar el maravilloso regalo que le había dado Rich, se le ocurrió algo más al recordar ese cuento que Mary le había dicho. Así que se armó de valor y buscó los mejores vestidos que podía tener. Claro que se maquilló ella sola y se arregló muy hermosa para la ocasión. Pero al intentar salir, se dio cuenta de que hacía demasiado frío. Así, finalmente estaba en la puerta del duque, sintiendo completamente nerviosa por esto que estaba a punto de suceder. Así que con todo su valor y con todas las inseguridades que podía tener, finalmente tocó la puerta. Obvio, hizo saber que era ella. Incluso se llegó a arrepentir, pues no escuchó ninguna respuesta. Pero Rich, al escuchar nuevamente la voz de Peony, se escuchó un montón de golpes. Incluso sentía como el duque corría por un lado para otro, para finalmente abrir la puerta, asustando claramente a Peony, pues él estaba más sorprendido. ¿Cómo era posible que Peony llegara así? Así que la había hecho pasar a su habitación. Ella claramente fascinada por esta habitación. Se veían los gustos de él. Pero así Peony le empezaba a explicar que estaba tan preocupada por él. Quería venirlo a ver un poco para ver cómo estaba. Pero Rich le decía que no pasaba nada. Lo único que le ocurría es que tenía tanta comezón en la cara. Peony le recomendaba no rascarse. Incluso había traído todo lo que él necesitaba. Pero la decepcionó un poco al ver todo lo que ofrecía y Rich decirle que todo eso ya lo tenía. Lo que la decepcionó un poco, pues parecía que todo su plan se estaba desmoronando poco a poco. Pero al ver a Rich tallarse y tallarse, empezó a cuestionarlo y a regañarlo. Así que se acercó a él para impedir que se rascara. Rich estaba molesto, pues no pasaba nada, pero Peony le hacía saber que si se seguía rascando tendría muchas cicatrices, a lo que Rich le parecía algo gracioso.
Su cuerpo estaba completamente lleno de cicatrices, así que le daba igual unas pocas más. Pero si Peony, como sabemos que es, muy ansiosamente le dijo que no, a ella sí le importaba. Ese rostro ya iba a ser de ella, así que tenía derecho de opinar lo que sea acerca de él. Pero al ver cómo Rich se sonrojaba y ya no decía nada, fue una victoria para ella. Así que lo mejor que se le ocurrió fue vendarle las manos a Rich para empezar a aplicar su pomada en la cara. Pero así Peony le decía que no se preocupara. Para su suerte había alguien que lo estaba cuidando. Pero para Rich esto no era cuidar. Simplemente lo había amarrado de las manos. Pero mientras Peony seguía tratando de ser positiva, Rich se daba cuenta de algo. Pero Peony solo podía mirar a su futuro esposo. Pero así Rich hizo la pregunta más extraña. ¿Acaso Peony planeaba pasar toda la noche aquí y más con esa capa? Esto la hizo avergonzar. Pero así él mencionaba que si sentía frío, podría calentar más la habitación. Pero así Peony, decidida, se quitó la capa, revelando el hermoso vestido que tenía debajo, lo que hizo sonrojar a Rich. Pero así le confesaba que se había vestido muy hermosamente, pero al momento de llegar aquí le pareció demasiado. Vestirse tan extravagante para venir a cuidar a un enfermo le pareció demasiado. A lo que Rich le dijo que no, era su casa, así que podía vestir como ella quisiera. Pero así empezaron a hablar los planes de cómo iban a pasar toda esta helada. Así Peony le hizo curioso qué hizo el año anterior el duque. Así admitió que nada, simplemente en la soledad. Pero lo sorprendió al ver que Peony le dijo que eso ya no sucedería. Ella estaría junto a él. Así que, ¿qué era lo que pasaría este año? Cosa que solo lo hizo sentir un poco extraño, porque así tomó su mano y le preguntó qué es lo que pensaba al llegar aquí. Obvio, esta pregunta la hizo sentir muy avergonzada, así que le dijo que solo había venido a verlo. Pero no podía evitar esconder ese tan llamativo sonrojo en su cara. No quería hacerse la inocente, pero ella sabía a qué había venido. Obvio, al prepararse demasiado, revelaba un poco sus verdaderas intenciones. Así que le preguntó a Rich si lo estaba molestando. Si le parecía incómoda su presencia, podría retirarse sin problema. Pero así él, un poco avergonzado, le dijo que hiciera lo que quisiera. Pero así los dos estaban incómodos, pues Peony no entendía por qué reaccionaba así. Pero Rich le decía por la forma en la que se sonroja. Pero bueno, si Peony quería actuar de esa forma, no importaba. Pero es que él verdaderamente no la entendía. ¿Acaso ella era tímida? ¿O era de la clase de personas que jugaban a ser tímidas y no lo eran? La recordaba como era. Era una persona muy directa a su manera. Llegar aquí y ofrecerle matrimonio a cambio de postres. Pero al momento de llegar a dar el siguiente paso, ella actúa de forma tímida y se retira. Como ahora. Llegaba de esa manera tan seductoramente hacia él como si nada, y ahora actuaba de esta forma. Tal vez era una broma como siempre, pero una duda se le empezó a ocurrir por su mente. ¿O acaso de verdad Peony era una persona tímida? ¿Acaso ella venía con otras intenciones? Pero esto era el colmo para él. Ya no podía soportar más esta situación, así que la llevó hasta su cama y la abrazó fuertemente, para así confesarle que odiaba estas malditas heladas. Así que le prometía que después de que pasaran estas infernales heladas, le prometía que se casaría con ella lo más rápido que se pudiera.